Gracias. Vamos a orar para que el Señor te utilice. Muchas gracias, Dios Todopoderoso que estás en los cielos. Señor, tu palabra es la verdad. Tú eres el creador de los cielos y la tierra y yo creo en ti, creo en el Señor Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo que soy tus hijos, creo que somos tus hijos, Señor. Todos los que estamos acá, nuestros hijos son hijos tuyos, Dios mío, porque todo el que los recibió tiene derecho a llamarse hijo de Dios y hemos recibido al Señor Jesús. Ahora utilízame, Señor, en la exposición de tu palabra en este tema que es importante para mí. Aunque son unos 10 minutos, es un tema muy largo, pero es un tema que lo vamos a hacer corto en el nombre de Jesús. Vamos a hablar sobre la fe en el nombre de Jesús. El hermano en estos días predicó de la fe y el hermano Jorge también estuvo hablando acerca de la fe. Y yo he estado escuchando un libro muy importante que también trata acerca de la fe, ¿verdad? Sin fe, dicen las escrituras, es imposible agradar a Dios. Yo puedo saber de la A a la Z la Biblia, pero si yo no tengo fe, yo no agrado a Dios. Y eso tenemos que saberlo, que sin fe, óigame, es imposible agradar a Dios. Muchas veces estamos en oración y no estamos creyendo lo que estamos pidiendo o por lo que estamos orando. Por lo tanto, no le soy agradable a Dios y nuestras oraciones no pasan al techo. Y esto es una comunidad de creyentes. Escúcheme esto. Esto es una comunidad de ¿qué? De creyentes. Por lo tanto, todo lo que se debe de exponer acá, y me alegró en estos días, el pastor tuvo una intervención. A veces tenemos opiniones personales que disminuyen la fe. Esto es una comunidad de creyentes. Por lo tanto, hay que hablar palabra de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, cuando el apóstol Pablo toma este tema, él habla de las armaduras, que nosotros debemos estar revestidos de toda armadura de Dios. Pero él dice algo, sobre todo, tomar el escudo, sobre todo, es decir, él empieza a enumerar el yelmo, la espada, todo eso, pero él dice sobre todo significa que está arriba de ¿qué? De todo. Eso es lo que significa cuando él habla sobre todo, el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del maligno. ¿Por qué él dice esto, que hay que tomar este escudo? Porque cuando más nosotros tenemos intervenciones del enemigo para disminuir nuestra fe, es precisamente cuando nosotros estamos buscando la presencia del Señor. Él te va a tirar dardos, te va a decir, no crean eso, mentira, Dios no te va a escuchar, nunca te ha hecho un favor. Eso es mentira de él. Tenemos eso que tenerlo seguro. Entonces, ¿cómo esto se combate? Con la espada, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, como Jesús hacía con él. Un escrito está. Citar la Biblia, es importante que nosotros oremos con la palabra de Dios, porque es que el Espíritu Santo es que enciende la palabra, le da vida. La palabra de Dios es tan fuerte y tan poderosa. Pongámonos esto en nuestra mente, que son palabras divinas. Y lo que Dios habla, cuando Dios habla, ¿qué hace? Produce. Hágase, se hizo. Por eso que es importante, ustedes ven a los grandes profetas que están en la Biblia. Señor, tú que creaste los cielos y la tierra, enumerando la grandeza de Dios en lo que está haciendo. Por lo tanto, dice en el libro 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, que todas las promesas de Dios en Él, en Jesús, son sí, y en Él amén. Y entonces Jesús dijo que su Padre le entregó todas las cosas, se la dio a Él. Y Él se la dio a la iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todas las promesas, si usted y yo pedimos conforme a la perfecta voluntad de Dios, por fe créalo. Aunque el enemigo le tire dardo, usted va a enumerar, pastor, la palabra de Dios. Cuando vengan esas dudas, saltarte, porque la duda no es más que tirarse a los dardos que está. Levante el escudo de fe y dígaselo así al enemigo. Poderoso es Dios para hacer esta cosa. O es imposible para Dios. Jesús se lo decía. Nada es imposible para Dios. Nada, absolutamente nada. Pero recuerden que también el mismo Santiago dice que nosotros debemos de pedir. A veces pedimos y no obtenemos porque pedimos mal para vuestro propio deleite. Todas las cosas que nosotros vamos a pedir con fe, porque de esto es que estamos hablando en la mañana de hoy, que sea conforme a la voluntad de Dios.
saber primero quién es Él. Él es escudo alrededor nuestro, es mi gloria el que levanta mi cabeza. Escudo. En el Salmo 103 dice que Él es que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Él es que se acuerda de nosotros. Estoy enumerando de Dios para que la fe se aumente. Él es que en nuestro abatimiento se acuerda de nosotros, porque para siempre son su misericordia. Cada vez que estamos enfermos, estamos abatidos. Él es que en nuestro abatimiento se acuerda de nosotros, porque para siempre son ¿qué? Su misericordia. Entonces uno tiene que toda esa palabra de fe írsela entrando dentro de uno. ¿Por qué? Porque esto es una comunidad. Los grupos cristianos son comunidades de fe. Entonces sin fe es imposible agradar a Dios. Eso tenemos que saberlo de mano. Miren, lo digo de todo corazón. Alguien me puede preguntar, ¿sabe un poquito de la Biblia? Un poquito, porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le instruyó? Aquí todo lo que sabemos es un poquito solamente, a través de la palabra de Dios. Pero lo poquito que sabemos es suficiente para usted y yo vivir una vida, pastor, que honre a nuestro Creador. Créanmelo en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces él dice, oiga, aquí lo dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, ¿verdad? Habla de esa armadura, mire. Dice en el capítulo 6, Efesios, dice así, ¿verdad? Oigan, voy a hablar de la armadura, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Tiene poca fuerza él? ¿En el poder de qué? De su fuerza. ¿Pero para qué la fuerza? La fuerza para ejercerla. La fuerza para hacer lo que él dice que hace. Entonces hay que creer eso. Dice, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Lo dice claramente. Él nos está acechando a cada uno de nosotros porque Él no puede hacerle daño a Dios. ¿A quién es que Él puede hacerle daño? A los hijos de Dios, que somos usted y yo. Porque todo aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, Él le ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, ya usted y yo somos hijos de Dios y coherederos con Él también del reino de los cielos. Entender eso, pero todas estas cosas debemos nosotros de levantar el escudo de la fe, porque muchas veces cuando nos llaman por teléfono, ay, ¿cómo te sientes? Hermano, ay, estoy aquí. Hermano, usted está sano, dígalo en nombre de Jesús, porque dice las Escrituras, por sus llagas fuimos nosotros curados. No es que seremos, es que fuimos ya curados. Entonces todo eso hay que irlo levantando, Siempre los guerreros, él lo compara acá el apóstol cuando está escribiendo el escudo. El escudo normalmente no es ofensivo, lo que es ofensivo es la espada tú combates con ella y le das. Pero si alguien viene cerca, tú lo empujas con el escudo y lo tumba al suelo. ¿Por qué? Porque es que él te va a estar tirando. Tú no puedes. Fulano no va a salir en el problema que está. Eso es el enemigo que te dice todas estas cosas. Por eso hay que tener siempre el escudo levantado. Siempre es importante venir a la iglesia, hermano, porque en la iglesia es donde la fe se aumenta. Dice que la fe es por el oír, ni siquiera es por el leer, aunque el leer da eso. Porque si tú no lees, tú no puedes confirmar lo que tú estás luego oyendo cuando un pastor o alguien está predicando la palabra de Dios. A mí muchas veces los versículos se encienden, es cuando yo lo oigo, pastor. Lo leo, pero el Espíritu lo enciende. Digo yo, wow, pero míralo ahí, se encendió el versículo donde él habla de eso. Habla, por ejemplo, le mencioné 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, donde todas las promesas de Dios, que muchas son las que hay acá, en Él, en Jesús son sí, y en Él amén. ¿Cómo se encendió para mí este versículo? Por fe, el de Jeremías 33:3, donde dice, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú desconoces. Uno lo lee y muchas veces lo lee poéticamente, pastor, pero no encendido por el Espíritu. El Espíritu tiene que encender ese versículo. ¿Cómo es eso? Clama a mí. Ustedes me oyen cuando estoy acá llamándolo, Jesús, Jesús, eso es clamando a Él, llamándolo, porque hay que llamarlo por su nombre. Si usted no dice Jesús, ¿a quién usted está llamando? Usted no está clamando a nadie. Él clama a mí, al Señor, al Todopoderoso, y yo te responderé. Es una promesa, yo se la creo a Él. Como usted y yo, todos los que estamos acá, nos la creemos.
la promesa de Dios. Pero para eso hay que tener fe, levantar el escudo de la fe, con que podemos apagar los dardos del maligno. Porque muchas veces estamos ora y no vemos resultados, porque no creemos. Y es triste lo que estoy diciendo, es que la fe de nosotros, por eso que Jesús insistía tanto en que si su fe fuera como un granito de mostaza, pedid lo que queréis y os será hecho. Si le dijeran a este sicomoro, desarráigate y échate al fondo del mar, se haría. Si tuviéramos la fe como un granito de mostaza. Además de eso, nosotros tenemos una sentencia encima de nosotros para los últimos días. Yo se la quiero... recuérdense que la fe es por el oír. ¿Cuál es la sentencia que Jesús dijo? Es una sentencia. Y Él no habla mentira. Por lo tanto, es una verdad que nosotros tenemos que decir, pero Señor, que eso no sea en mí una verdad. Él dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Lo más importante es la fe para Jesús. Porque sin fe usted y yo no agradamos a Dios. ¿Entendemos eso? Yo sé que es un tema largo, pero lo vamos a hacer. Voy a finalizar ya con esto. De todos modos, yo luego aprovecharé que tengo el teléfono en otra ocasión y lo haré un poquito más extenso. Porque es que debemos de crecer, hermano, debemos de tener fe. Ya esta iglesia por fe debería estar llena, y en el nombre de Jesús así lo vamos a declarar, pastor. Que esta iglesia se va a llenar, que esta comunidad, esto se va a reventar de gente. Por fe, vamos a orar. Muchas gracias, Padre, Dios Todopoderoso. Yo sé que en la mañana de hoy tú me has utilizado como siempre lo haces, para honra y gloria de tu nombre, Padre Santo. Gloria a Dios. Levantemos, Señor, el escudo de la fe. Levantémoslo, Padre. Eso, tenemos que despertarnos de este sueño, Padre Santo. Estamos sanos, lo creemos en el nombre de Jesús. Bendito sea, porque por tu llaga fuimos curados. Además de eso, Señor, eso es para los no creyentes. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Aquí declaramos que confiamos en ti, aunque un Jordán se desborde. Que confiamos en ti, Padre Santo, aunque una sola persona hubiese venido a la iglesia hoy. En ti confiamos. Confiamos que nuestros hijos están seguros. Confiamos en que estamos sanos en el nombre de Jesús. Confiamos en que somos salvos en el nombre del Señor Jesús. Padre, síguelo utilizando, bendice a cada hermano que está acá, levántanos, Señor, ayúdanos a levantar el escudo de la fe, aunque no tengamos ánimo, Señor, despiértanos, Señor, en fe. Gracias, Padre, gracias en el nombre del Señor Jesús. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Dios bendiga al hermano José. Amén.